Bienvenidos a este nuevo webinar mensual que tenemos por aquí, ¿vale? En este caso, la temática me ha resultado bastante curiosa y tuve la oportunidad de conocer a dos personas muy vinculadas con este proyecto que, como ahora nos adelantará Oscar, que me estoy adelantando, ha evolucionado y seguramente evolucionará con el tiempo. Bajo la temática de eventos innovadores en el rural, para tener un poco como eje central el Camarcius Fest. Perdón por pronunciar la Z de esta manera tan exagerada, pero yo soy canario y si no la remarco, no pronunciamos las Z aquí, entonces pues no va a sonar demasiado bien. Pues bueno, con la excusa de tener este festival de fondo, creo que vamos a tener un webinar de lo más entretenido, porque hay varios proyectos y sobre todo pues el perfil de Oscar, de Oscar Carbajo, que es CEO de Icarus y coorganizador de este festival. ¿Qué tal, Oscar? Hola, encantado. Creo que nos va a servir para conocer pues, proyectos interesantes, cosas interesantes que se están haciendo pues, para convertir sitios rurales en entornos más innovadores, en entornos más diferenciados y poder hacer también ese puente del que muchas veces hemos hablado en otros capítulos del webinar entre lo rural y lo urbano, o viceversa, ¿vale? Y creo que va a estar bastante completo. Por poner un poco de contexto, y ya con esto termino la introducción. Este webinar se hace dentro del marco de pueblos remotos, por si es la primera vez que aterrizas por aquí. Y desde pueblos remotos, básicamente lo que perseguimos es empoderar y visibilizar los entornos rurales desde diferentes perspectivas. ¿Vale? A través de la comunicación, a través de hacer acciones en directo como son experiencias, formaciones o labores de consultoría, intentamos ayudar a los entornos rurales, principalmente de España, ¿vale? A que ganen un poco esa notoriedad, ese empoderamiento y hacerlos sitios más innovadores. Así que nada, después de esta breve pausa publicitaria para hablar un poco de pueblos remotos, vamos ya si quieres contigo, Oscar, y nada, simplemente te quería pedir pues que te presentaras y comentaras un poco pues quién eres, cuál es tu perfil y en qué estás involucrado actualmente. Vale, pues nada, encantado de estar aquí y gracias por darnos este espacio. La verdad es que cuando nos hemos ido adentrando un poco en el ámbito rural, aunque venimos de ahí y siempre hemos estado, ¿no? Pero digamos más en términos de buscar innovación o buscar iniciativas, nos hemos encontrado con muchísima gente interesante. Esta es una prueba de ello, ¿no? Y por eso estamos aquí charlando y al final ves que hay mucha gente que está pensando en otras cosas, ¿no? También, que no es solamente crear empresas, hacer el próximo unicornio, ¿no? Que es con lo que sueña la mayoría de los emprendedores, ¿no? De, oye, pues yo quiero llegar al primer millón de euros y hay otras cosas que también son importantes que hay que valorar y bueno, que haya otra gente que está pensando en esa dirección, pues siempre motiva a seguir, ¿no? Entonces nosotros en Icarus llevamos como 15 años, bueno, yo llevo más años en el sector digital, hemos hecho muchísimos proyectos digitales. Los últimos 10 años, digamos que estamos más en el ámbito de la transformación de negocios, de intentar generar valor. Igual voy a eliminar el concepto de negocio porque al final pervierte muchas cosas, ¿no? Generar transformación para mí es hacer que algo que está funcionando funcione mejor cuando tú has pasado por el proceso, básicamente. Entonces nosotros, dentro de ese, de esa intención transformadora, pues tenemos perfiles, sobre todo perfiles creativos, tanto de diseño como de desarrollo de aplicaciones, investigadores, que lo que hacen es que, bueno, pues analizan un problema, analizan una situación y aportan soluciones y a veces las ejecutan. O sea, digamos que no nos quedamos solo en el discovery, que se llama en términos de emprendimiento, sino que también llevamos las soluciones a ejecución, ¿no? Y entonces ahí tenemos un lema que es que no nos vale con que algo funcione, sino que además tiene que tener sentido, que a veces parece como de perogrullo, pero no es tan así. O sea, hay veces que las cosas funcionan pero sin sentido. Y eso para nosotros es muy importante y para eso hay que cuestionarse mucho, hacerse muchas preguntas
y nosotros como propiamente como Icarus nos hacemos esas preguntas muchas veces, ¿no? Cuando eliges un cliente o cuando te pones a trabajar en un proyecto, sea rural o sea del tipo que sea. Pero también al cliente hay que hacerle que se haga preguntas, porque todos parece que queremos o sea, sabemos lo que queremos, pero cuando empiezas a rascar y cuando empiezas a explorar dentro de ese ámbito que tú crees que conoces, pues descubres que pasan otras cosas que no habías tenido en cuenta y entonces en esa adaptación nosotros aportamos mucho valor. Qué bueno. Pues bueno, te has adelantado, pero eso está genial porque quería aprovechar también para conocer un poco tu perfil y lo que es Icarus, así que súper bien explicado lo que hacen desde Icarus y me quedo con esa frase, ¿no? De que no les vale con que algo funcione, sino que tiene que tener sentido. Y ojalá todos los proyectos que se pusieran en marcha buscaran ese sentido y buscaran aportar ese valor que fuera más allá de cosas que funcionan o de cosas que venden o de ese componente de marketing o de negocio, como bien remarcabas tú, ¿no? Teniendo en cuenta que es un proyecto bastante innovador, donde además se utiliza la innovación como base pues, para crear recursos digitales, estrategias digitales y procesos de digitalización para empresas, incluso grandes marcas, creo que he leído pues, por ahí o he visto más que he leído logos de empresas, ¿no? Como por ejemplo BBVA, ¿no? Banco referente a nivel España y todo este tipo de cosas. Sí que quería saber tu opinión o conocer tu perspectiva acerca de si ves interesante barra viable llevar iniciativas como Icarus a zonas rurales, ¿no? Sobre todo a zonas rurales a lo mejor, pues como esta que comentamos de Camarzana de Tera, perdón, que tiene telita de su nombre, ¿no? O sitios un poquito a lo mejor más grandes como Benavente, ¿no? En Zamora. Sí, bueno, a mí me parece que a lo mejor las grandes corporaciones, bueno, todos hemos oído hablar del greenwashing, ¿no? De cómo las empresas buscan proyectos en los que poner sus recursos, su dinero de responsabilidad social, pues bueno, porque les viene bien que hablen de ellos positivamente, ¿no? Y a veces eso tiene un lado bueno y un lado malo, porque al final sí que hay una gran oportunidad porque son empresas que tienen muchísimos recursos y pueden ayudar un montón. Pero claro, si la ejecución luego no es la adecuada o no hay el compromiso necesario o no tienes las métricas necesarias, pues al final todo queda en eso, en una acción de marketing enmascarada, ¿no? Y que no deja de ayudar y que seguramente tenga su valor, ¿no? Pero que podría ser mucho más que eso, ¿no? Si a lo mejor las empresas colaborasen o buscasen proyectos con una visión mucho más colaborativa o más adaptativa al medio, ¿no? Que al final es como, bueno, pues yo nosotros hace unos años, hace bastantes, ya no sé cuántos, pero a lo mejor 8 o 10 años, planteábamos un proyecto en Nepal. ¿Vale? Y en nuestra ilusión era ir a Nepal a ayudar a la gente. Y claro, todo el mundo quiere ayudar, pero a veces ayudar es un problema. ¿Por qué? Porque había una serie de problemas que era, pues, que si tú les aportabas dinero directamente, ellos no eran capaces de gestionar eso. O si tú les aportabas una serie de cosas, ellos no eran capaces de adquirir todo ese valor y convertirlo en algo positivo, en una transformación. Por eso al final no es solo una cuestión de recursos o de ser valientes en las iniciativas, sino de tener un buen plan, de analizar bien los pros y las contras y de, bueno, que si se trabaja bien, pues encuentras personas adecuadas y creas el contexto adecuado, pues puede funcionar. Si no, entonces, respondiendo a tu pregunta, creo que es importante y que las empresas deberían de tener el foco y que encima encontrar iniciativas que le dé sentido a esa inversión y a ese esfuerzo, ¿no? Que al final es un esfuerzo de mucha gente que luego cuando cae en terreno de nadie y se pierde, pues al final desmotiva más que otra cosa, ¿no? Joder, es que hemos hecho esto y al final no ha funcionado y tal, y pues esto no merece la pena, ¿no? Parece que te desanima más que te anima. Genial. Pues súper bien hilado y quería aprovechar en base a lo que has comentado, solo por hilar, porque coincido en que es verdad que, bueno, no tiene por qué ser 100% necesariamente así, pero sí que es verdad que una vez que has vivido, ¿no? En esos entornos rurales, que has visto cómo funcionan, las personas que lo habitan y que viven en ellos,
pueden dar pie a que sean, pues, ¿no? Esos sitios más sostenibles, más humanos o más conectados, como queramos verlos. Pero además yo creo que por otro lado, y esto vino, como te decía, en base a lo que comentabas, creo que cada vez, a pesar de que sí que es necesario a veces estar cerca del urbano, pues para ese networking, ¿no? Esas relaciones, esas reuniones que todavía se tienen que tener a veces en persona con los clientes y que son importantes, que gracias a la digitalización, precisamente, al teletrabajo, a todo este tipo de cosas, esas barreras de que, por ejemplo, ¿no? Una empresa de desarrollo de software, una empresa tecnológica o de audiovisuales o de lo que sea, hoy en día se instalen en un pueblo de Zamora o en Zamora Capital o en algún sitio del entorno rural que además está relativamente cerca en distancia, en kilómetros de Madrid, es completamente viable, ¿no? No solo ya solo por ser más sostenible, sino a nivel incluso técnico, de infraestructura, de conectividad y todo eso, podemos decir que tenemos un rural en este sentido también bien conectado, ¿no? Tanto en kilómetros como en Internet. Sí, hombre, yo creo que hoy en día la fibra llega a todos los sitios y el internet por satélite, o sea, al final la conectividad existe. Yo creo que es más un cambio de mentalidad, ¿no? Y de que nos hemos acostumbrado a una serie de privilegios, a una serie no sé, de actividades de ocio, que a lo mejor el que ya está acostumbrado a, yo qué sé, a salir de casa y dice, bueno, pues este fin de semana me voy al teatro, este fin de semana me voy al cine, o este fin de semana me voy, pues a lo mejor hay sitios donde eso es más complicado, ¿no? Pero hoy en día, yo por ejemplo vivo en Madrid, voy muchísimo al pueblo, el pueblo es Camarzanetera y estamos a 2 horas, o poco más de 2 horas en coche. De Madrid a Zamora en el AVE, pues es menos de una hora. Entonces, al final sí que estamos mucho mejor conectados y no solo eso, sino que a raíz de la época post-COVID, todo el mundo como que se mentalizó. Es verdad que luego las personas nos pasa que cuando estamos en la catástrofe somos muy reflexivos, pero cuando se pasa la catástrofe, el otro día estábamos con el tema del gran apagón, que por cierto hay un podcast con el mismo nombre que es súper divertido y muy interesante que recomiendo. Yo bajaba a la calle y veía a los vecinos hablar y digo, ostras, qué maravilla, ¿no? Debería de haber un apagón cada 2 semanas o cada 3 semanas para que los vecinos, en vez de solo pelearse en la junta de vecinos como hacemos una vez al mes o lo que sea, pues bajen y digan, oye, ¿qué tal tus hijos? ¿Se han llegado? Y preocuparse unos de otros, ¿no? Que eso, por ejemplo, en las zonas más pequeñas o en los pueblos o en las zonas rurales, es la orden del día, ¿no? El vecino, lo primero que hace por la mañana, baja y le pregunta, oye, ¿qué tal estás hoy? O vamos a tomar un café o tal. Es como hay una relación más natural, más humana. Y aquí parece que tiene que haber el fin de las pantallas, ¿no? Y el fin del mundo para que entendamos que somos más que aparatos y que tecnología que nos ha estado invadiendo durante muchos años y ahora pues nos tiene domados, por decirlo de alguna forma, ¿no? Justo, está muy bien que lo recojas porque justo ayer lo comentaba con un compañero, con un amigo, y decíamos eso, decíamos, hostias, pues igual hubo sitios seguramente no, o sea, bueno, seguro, hubo sitios de España donde el apagón se notó menos o se notó prácticamente nada, hombre, quitando temas básicos que al final todos tenemos, electrodomésticos y algunas cosas un poco más delicadas, seguro que se notó mucho menos, ¿no? Que no había internet o que no había esa conexión Seguro. con Hay los gente que aparatos. seguramente haría lo mismo o muy parecido que otro día. Es verdad que hoy en día eso es muy difícil porque incluso el pastor que pueda estar con las ovejas o tal está con el móvil y está viendo vídeos de YouTube o lo que sea. O sea que hoy en día la tecnología ha llegado hasta el sitio más recóndito. Entonces es muy difícil que alguien no lo haya sufrido. Y es triste a la vez. O sea Ya. que estamos tan invadidos por la tecnología que no tengamos ni un espacio libre, ¿no? Está ahí deseando Zuckerberg y el resto de redes sociales llegar a nuestro dispositivo para saber cuál es nuestro siguiente clic y dónde te pone el siguiente anuncio y qué has estado hablando. Ahora cuando terminemos el podcast, pues nos saldrán los anuncios correspondientes y estamos en ese ecosistema. A ver cómo lo hilan. Y bueno, a ver si los anuncios que podrían salir justo cuando terminemos el podcast podrían estar relacionados también con el Camarsiu Fest. Y quería aprovechar para preguntarte, pues,
¿Qué es Camarasius Fest? Que yo ya me chivaste un poco entre líneas que era algo más, ¿no? Que un festival y sobre todo que lo hace diferente. Bueno, pues al final, cuando nació la iniciativa el año pasado, fue un poco en plan, digo yo, Friends and Family, ¿no? De, oye, vamos a hacer algo, ese algo creció un poco más de lo debido, quizá en ese primer impacto, porque vimos que había oportunidades. Al principio era traer un grupo y pasar un día entre amigos y eso pasó a 5 grupos, creo que hicimos el primer año, 5 bandas que estuvieron ahí haciendo 6 horas de directo. Encontramos apoyo local, gente que nos ayudó económicamente a que eso sucediese, ¿no? Empresas que contribuyeron a ese primer año. Y al final lo que hicimos fue una pequeña fiesta, ¿no? Un pequeño evento para darle oportunidad también a las bandas locales. Mezclábamos músicas o sea, bandas de Zamora con bandas de Madrid. Intentamos ya en ese primer intento que tuviera sentido, ¿no? Y es lo que decíamos antes, ¿no? Que no vale la iniciativa per se, o sea, era como que ya teníamos los medios, la responsabilidad social corporativa o los medios para ejecutar algo y ahora dijimos, bueno, vamos a hacerlo bien y intentamos hacerlo todo lo mejor que pudimos, pues hicimos merchandising, hicimos ciertas cosas que yo creo que para el primer año estuvo bastante bien. Y lo que ocurrió fue que la aceptación fue tal que nos sentimos bastante arropados y tal, y dijimos, bueno, pues vamos a poner más medios. Y al final nosotros tenemos una empresa que hace procesos de digitalización o incluso piensa soluciones que no tienen por qué ser solo tecnología. Pues ¿por qué no ponemos más esfuerzo en esto y hacemos algo un poco con más sentido, ¿no? Y entonces sí nos dimos cuenta, y ahí hay una frase de Emilio Duró que tiene una charla por ahí muy divertida, en la que dice que aprendes del que te cae bien o del que te hace reír, ¿no? Y entonces, ligado a eso, al final, de los profesores que tú te quedas en la vida, ¿no? O de la gente de la que aprendes es de la que te ha caído bien o con la que te has sentido a gusto y con esa aprendes más. Entonces, si tú quieres enlazar cultura o quieres enlazar emprendimiento o quieres enlazar cosas complejas que a las personas les cuesta un esfuerzo, ¿sobre qué las puedes sustentar? Pues sobre entretenimiento. Al final, la música, el arte, la danza son cosas que nos conectan como seres humanos y sobre eso tú puedes sustentar otras cosas. Entonces, con esa idea intentamos hacer un formato diferente y nos hemos salido un poco del ámbito de festival, digamos que de hecho estamos intentando crear una asociación cultural sin ánimo de lucro para recoger 3 aspectos clave o 3 pilares fundamentales que son la cultura, la innovación y el entretenimiento. Vamos a ver cómo maridamos esos 3 ingredientes, que no seremos los únicos que lo están intentando y que hay mucha gente haciendo emprendimiento rural o haciendo emprendimiento o construyendo eventos a alto nivel que está intentando mezclar ciertos elementos, ¿no? Pero digamos que nosotros da la casualidad que en Camarzana tenemos una villa romana que está protegido por la Junta de Castilla y León, es un sitio turístico. Tenemos una zona de río que tiene una playa fluvial espectacular. Tenemos empresas, tenemos centro médico, tenemos una serie de infraestructuras, hay un hotel, hay una empresa de autocares. O sea, digamos que es un pueblo que reúne muchas cosas. Es verdad que igual no hay infraestructura para alojar a 10.000 personas, por eso tampoco pensamos y nunca hemos pensado en hacer un evento demasiado grande, no es algo que esté en nuestros objetivos, sino que queremos hacer algo, como hemos dicho al principio, que tenga sentido, queremos crear significado, ¿no? Dejar un legado, dejar una inercia, porque como decías tú antes, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Qué vienen? ¿Primero la infraestructura o primero generamos la inercia para que la gente crea en la iniciativa, ¿no? Entonces, en esa línea, pues hemos mezclado como muchas cosas y lo que empezó siendo 5 bandas, pues este año 2025 vamos a tener alguna banda más, incluso con un cabeza de cartel que será sorpresa y que lo anunciaremos próximamente. Además de eso, hemos llegado a un acuerdo con una asociación de reproducción histórica que hacen reproducción de Roma y entonces viene gente
que se disfraza, o sea, se disfraza, bueno, no sé si la palabra disfrazar estará bien vista, igual alguno se ha ofendido, Nos lo siento. entendemos, nos entendemos. Pero bueno, se viste de traje de época, se pone las armaduras, que las cuidan con mucho mimo durante todo el año y tal, y hacen este tipo de cosas, entonces se asentarán en el río y tendremos ahí, pues, durante todo el día, prácticamente el 9 de agosto, a los romanos, pues, haciendo sus cosas de romanos y entrenando para la guerra, haciendo sus historias. Y luego, además, lo hemos conectado con un evento que ocurre desde hace ya, no sé por qué año nos vamos, la verdad, me lo debería saber, pero se me ha olvidado. Tenemos una asociación de gigantes cabezudos que lleva muchos años empujando el folclore y la música tradicional y muchas cosas, ¿no? Que además sucede ese día. Entonces, digamos que hemos conseguido o hemos intentado mezclar todo eso y dotarlo de cierto sentido. Entonces, ¿qué es lo bonito? Que cuando hemos ido a contarle esto a patrocinadores, a gente que incluso no sabe ni dónde está Camarzana, ni lo que es, ni ha estado allí nunca, y cuentas una historia que relacionas personas con cultura, con entretenimiento, como decía antes, ¿no? Incluso con talleres que estamos planteando y que tenemos ya en ciernes de innovación, de tecnología, de varias cosas, o sea, al final es crear un mix de cosas que tengan sentido en esa zona, no un taller de cualquier cosa, sino algo que tenga sentido allí y montar esos tres pilares, ¿no? De cultura, innovación y entretenimiento. Que bueno, pues suena genial. Y ahora que estábamos hablando justo del festival, del Camarcio Fest, se me había olvidado, aparte, grandes viste por aquí, de eso, de dar un poco de contexto y no sé si quieres aprovechar pues para decir eso, ¿no? Exactamente los días que va a suceder, si es necesario coger ticket para ver los conciertos, participar en las actividades, posibilidades que tenga la gente de alojarse por allí o cercanías y así aprovechamos y hacemos un poco de promo también, ¿no? Del festival para quien nos escuche. Fenomenal. Pues estamos ahora mismo en una fase en la que hemos cerrado ya un poco, llevamos trabajando en esto 5 o 6 meses, hemos cerrado ahora patrocinios, estamos ya en una fase de consolidación. No voy a decir patrocinadores todavía porque me gustaría decir algunos, bueno, me gustaría decirles a todos, son que creo que estamos en torno a 30 y pico patrocinadores, o sea Qué que bueno. es un buen número y que estamos muy contentos. Eh, y entonces, sí que tenemos una agenda aproximada y será días 8, 9 y 10 de agosto. eh, y vamos a ir desde la innovación el primer día con el taller y alguna sorpresa por la noche sin haber música ni nada. O sea, solo vamos a tener bandas un día, que es el sábado, el día 9 de agosto. Y el propio sábado, que es el día grande, digamos, que hay más actividades, pues desde por la mañana que se instalarán los romanos y estarán ahí todo el día en el río, donde vamos a poder ir a verles y estar allí, y tomar algo en el río, darnos un baño, etcétera. Luego los gigantes y cabezudos saldrán por la tarde. También hemos llegado a un acuerdo con una empresa que hace entornos virtuales, entonces nos va a ceder parte de su contenido y parte de su equipamiento para en la Villa Romana la gente que vaya pueda ver una villa romana en la época y explicada con un entorno inmersivo. Y además, justo cuando acaban los gigantes, pues arrancarán los conciertos, ¿no? Y el domingo también tenemos una serie de actividades, unas para los más pequeños y otras pues para la hora del tapeo, pues que esté ambientado y que haya un poco de ambiente en todos los locales. Entonces, ese es un poco el dibujo. Todo esto va a ser 100% gratuito, gracias al apoyo de los patrocinadores. Estamos también tramitando algunas ayudas a nivel de Castilla y León y a nivel de Europa, ¿no? Que a ver si conseguimos algo más de apoyo, pero digamos que más o menos hemos balanceado bien el presupuesto. Esperemos que todo salga bien. Y en principio es gratuito. Es verdad que hemos dejado, y pasaremos un enlace, para que cualquiera pueda comprar una entrada voluntaria. Entonces hemos definido como tres roles para hemos llamado no recuerdo exactamente los nombres, pero es como el plebeyo, el buen romano y el amigo del César. Entonces el plebeyo puede ir gratis, por eso es plebeyo.
El buen romano, pues era una donación de hasta 10 euros, creo, o a partir de 10 euros, y el amigo del César, por ser colega del César, pues habíamos puesto una donación de 20 euros. Son donaciones simbólicas para que todo el mundo que quiera contribuir, porque a veces no puedes tener en cuenta a todo el mundo, a veces se te olvida alguna empresa, a veces se te olvida, o personas que dicen, oye, yo sí que quiero comprar una entrada, aunque, o sea, quiero contribuir de alguna forma. Es una forma de hacer crowdfunding sin hacer crowdfunding, vaya. Claro. Entonces ya tenemos armado todo el sistema de pago, que eso lo hemos desarrollado nosotros internamente con herramientas de Icarus, bueno, para tener todo eso controlado y que todo el mundo pueda hacer su donación. Que bueno, pues la verdad que es una planazo, o sea que ya sabes, a escasos 3 mesitos, cuando se publique esto, por ahí sucederá en Zamora, en Camarsa de Tena, así que estaremos ahí atentos nosotros también para que suceda. Y justo estabas hablando, y has insistido mucho de que justo ese día 8 va a haber una pata muy potente de innovación, y es verdad que muchas veces cuando hablamos de rural, ¿no? Esa parte de conectar, gastronómica, está más cubierta, esa parte cultural en muchos sitios, pues bueno, ya sea más vinculada con el arte, la música, el folclore, está más cubierta, pero a veces esa parte de innovación no está tan cubierta, ¿no? Entonces, creo que sería relevante, me gustaría preguntarte, pues, bajo tu opinión, ¿cómo llevamos y promovemos la innovación en el rural, ¿no? Sí, pues ahí ahora recientemente ha surgido la corriente esta de Relationship Centricity, que al final se basa en las relaciones, ¿no? Entre personas y en lo que dicen los ingleses de listen, listen and listen, que al final es hay que escuchar, hay que empatizar, hay los que, bueno, yo me he dedicado muchísimo tiempo a herramientas de design thinking y de descubrimiento, ¿no? En el ámbito del conocimiento, ¿no? De soluciones, por así decir, de cómo llegas a una idea o cómo compruebas que estás solucionando un problema. Para eso tienes que empatizar, ese es el primer paso. Si no escuchas, si no entiendes bien el contexto de la geografía en la que estás, del sitio donde estás haciendo ese trabajo, lo que sea, pues no vas a poder solucionar, no vas a poder solucionar nada. Entonces, a partir de ahí, pues, ¿cómo puede llegar la innovación? Pues desde ahora mismo herramientas que hay de inteligencia artificial que te permiten generar bots, que no es algo, o sea, lo han democratizado mucho y está muy al alcance de cualquiera. Cualquiera se puede crear una cuenta en ChatGPT o una cuenta en make.com y crear una serie de prototipos que le ayude a procesar sus facturas o que le ayude a algo que hace a diario. Entonces, nuestra idea del taller es algo que sea muy cercano a las necesidades de la zona. Es lo que he dicho antes, no tendría sentido llevar ahí una solución para la NASA cuando realmente la problemática es de un pintor, de un pastor o de gente que está trabajando en remoto, en digital, o de un restaurante o de lo que sea, ¿no? Entonces, al final vamos a intentar que el ejercicio los casos prácticos y el taller, va a haber una parte que va a ser exposiciones de emprendedores. Esperemos que tengamos alguno conocido, estamos ahí negociando para que den una charla motivacional o una charla de, oye, cómo lo hicieron ellos y tal, y que sea algo más inspiracional. Y luego también que la gente se lleve algo práctico, o sea, desde cómo utilizar Canva, que ahora se ha metido, es la herramienta por defecto para la gente que no sabe de diseño o cualquier persona pueda diseñar un cartel o un post para LinkedIn. Pues cómo lo puedes poner a tu servicio con ciertas automatizaciones que con unos pocos clics pues te pueden servir de ayuda. Entonces, al final, que la gente se lleve algo, ¿no? Para dejar un camino andado, porque nuestra idea y el cómo entendemos la innovación no es algo que haces, te vas y ya se queda para siempre. Es algo, es una planta que hay que cuidar, hay que regar, hay que hacer unas sesiones de seguimiento, de, oye, saber si lo que has hecho tiene sentido. Entonces, no pretendemos en 3 días que dura esto cubrir todo ni resolver grandes problemas, pero sí queremos poner una primera piedra y hacer nuestra declaración de intenciones de, oye, venimos a jugar y este es nuestro primer paso y a partir de aquí vamos a crear un plan y de aquí en un año nos volveremos a ver o en unos meses o depende de lo que surja, porque una de las ideas que tenemos es con algunos de nuestros patrocinadores es buscar
una hoja de ruta común y tener ahí unos hitos por el medio para ver que esto tiene sentido. Genial. Pues No sé si he respondido a lo que me has sí, preguntado, sí, creo sí, que sí. Y sí. aparte, me ha parecido súper buena esa analogía que comentabas de que la innovación al final es como una planta, ¿no? Que es algo que al final tiene que generar, o sea, tiene que generar raíces hacia abajo para asentarse y tiene que crecer hacia arriba con, ¿no? Con la luz del sol y con el propio agua y los alimentos que le vamos dando para que vaya, pues también, ¿no? Sí, que si tú al Creciendo e final impactando. haces un taller, yo recuerdo que en esto es una historieta un poco de abuelo cebolleta ya, pero yo una de mis primeras etapas profesionales estuve dando formaciones en el rural para aprender a usar Excel. Qué bueno. ¿Cuándo aprendía un electricista a usar Excel? Cuando le sacaba de un problema, cuando realmente le veía utilidad a eso. Tú le podías, o tú podías sacar todo el manual de Excel y contarle un curso avanzado de Excel que la persona que te va a escuchar quiere que le resuelvas su problema. Entonces, para mí la innovación ¿es Excel? Pues sí, puede ser Excel. ¿Por qué no puede ser innovación Excel, no? O es el uso que haces de eso, el cómo lo llevas a tu terreno para dar un paso hacia adelante. Porque si tú terminas una formación o terminas un taller o terminas una iniciativa y al día siguiente el pintor está preocupado de que tiene que ir a pintar y no ha quedado pozo, pues no va a servir de nada. Claro. No, no, 100%. O sea, al final tiene que ser útil y adaptar esas herramientas, como tú decías, a la realidad del sitio es algo también fundamental, ¿no? Nosotros que también a veces solemos trabajar con retos en los entornos a los que vamos, vemos esas velocidades, ¿no? A veces hay gente pues que el reto tiene que ver un poco más con la comunicación, a veces tiene que ver un poco más con la productividad, a veces tiene que ver un poco más con la comunicación y al final pues vas identificando y vas trabajando con herramientas reales que le sirvan. Si teorizamos mucho y, ¿no? y nos vamos a cosas demasiado elevadas, pues la gente al final también se pierde. Y hablando de innovación, sé que en tu caso me comentaste que esta pregunta igual iba a ser un poco complicada, pero bueno, sin ningún tipo de problema. Uno de los principales problemas que encontramos en el rural, que además es transversal, eso sí que es verdad que es transversal a todas las identidades rurales, desde Canarias, Baleares, Península, etcétera, etcétera, es el tema del relevo generacional, ¿no? Y sobre todo porque a veces hay negocios funcionando, facturando, yendo bien, pero cierran porque nadie quiere continuar con esos negocios, ¿no? Entonces, a ti como experto en innovación y llevando este tipo de propuestas al rural también, te quería preguntar, ¿puede la innovación ayudar a que no se cierren estos negocios tradicionales ubicados allí? Hombre, al final yo entiendo que entendiendo la innovación como algo que te ayuda a mejorar, ¿no? O a hacer las cosas de forma más eficiente o de una forma diferente, ¿no? Y que generan un valor, pues tiene sentido, ¿no? Yo te decía que antes de empezar la entrevista que no sé si era un buen ejemplo porque mis padres tenían un bar, tuvieron un bar muchísimos años, de hecho era un bar de mis abuelos y era un bar histórico ahí en el pueblo y nadie de mis hermanos se decidió quedarse con el negocio, ¿no? Familiar, ¿no? Y yo, de hecho, me fui del pueblo y estoy en Madrid desde hace unos años. Eh, pero sí que luego, en contraposición a eso, ahora mismo da la casualidad de que hace 4 días estaba ayudando a mi hermana y a mi cuñado, que tienen un hotel allí, a rehacer el logo de una discoteca porque van a abrir esa discoteca o la están reabriendo. Entonces, al final, ¿cuál es el relevo generacional? El relevo generacional es que yo tengo que seguir con el negocio de mis padres porque tal. No, a veces pasan cosas, se cierran cosas, se acaban ciclos y de repente, cuando menos te lo esperas, empieza otro. O sea, yo ahora, por ejemplo, pues, porque yo tengo muchísimos proyectos, estamos trabajando también con proyectos en Reino Unido, en Icarus tenemos varios proyectos, yo podría estar focalizado en eso. ¿Por qué yo me muevo hacia allí? O una de las cosas que me empujan a ir hacia allí, pues al final yo siempre me he regido por varias herramientas. Yo creo que el conocerse uno mismo y el buscar algo más que lo que decíamos al principio, ¿no? Que el valor, o el valor económico, el Lambo que diría Yados. Eh, pues más allá del Lambo está el Ikigai, por ejemplo, que es una herramienta japonesa que te ayuda un poco a balancear entre quién quieres ser, quién eres,
o en qué eres bueno o por lo que te pagan, entonces encuentras ahí un punto intermedio entre varias opciones, entre varios niveles, ¿no? Y te permiten estar ciertamente equilibrado en un mundo en que estar equilibrado es complicado, porque al final hoy en día estás en el móvil y estás en un reel 2 horas y cuando has mirado el reloj dices, llevo 2 horas haciendo con el dedo así para arriba, ¿no? Y ya no sabes si estás viendo noticias de Donald Trump que se ha enfadado con Putin, si es, bueno, que al final el mundo está un poco loco y es muy difícil perderse. Entonces, ¿cómo puede ayudar la innovación? Yo espero que ayude y que de verdad hagamos cosas con sentido en zonas que merecen que se hagan esas cosas y que los pueblos sí, vuelvan a empezar a crecer, que se genere esa inercia inversa a la que hay ahora, que es que cada vez hay menos gente, que la gente joven prefiere irse a otros sitios donde hay otras cosas y encontrar ese punto en el que decidan quedarse, como ya digo, mi hermana o otras personas que hay ahí en el pueblo que han dicho, no, no, si aquí se vive muy bien, yo estoy tranquilo, todas las comodidades y si un día me quiero ir al cine, pues me cojo el coche y me voy. Y si me quiero ir un fin de semana a Madrid, pues aprovecho y hago X cosas, ¿no? Que al final es otra forma de entender la vida y que no todos tenemos que, porque si no, al final yo siempre digo que si seguimos así, el futuro que nos espera es Blade Runner, que vivían en pisos verticales kilométricos y todos en un metro cuadrado, ¿no? Hacia arriba. Es hacia donde vamos si seguimos así. Pues genial, y recojo ese testigo de darle innovación y de que el relevo generacional no solo es el continuismo, que también no se le puede dar un grado de innovación al continuismo, pues para hacer que el trabajo sea más llevable, menos duro, lo que sea, o puede ser cerrar un ciclo y abrir otro, ¿no? Y implementar pues nuevos modelos de negocio en el pueblo que sean diferenciales y que pues te permitan vivir allí pues con un nuevo estilo de vida que no tenga que ser pues heredar un bar o una carpintería o una finca o este tipo de cosas, ¿no? Y justo ahora lo tiraste muy bien porque venía un poco esa relación con los jóvenes también, ¿no? Otra de las problemáticas es ese binomio jóvenes rural y también te quería preguntar, pues desde tu perspectiva, porque es algo que desde pueblos remotos estamos intentando combatir, por decirlo así, ¿no? Ha habido como una mirada que mi generación también la vivió. De hecho, bueno, yo trabajo en el rural, vivo en una ciudad, no es Madrid, una ciudad pequeñita, San Cristóbal de la Laguna, 200.000 habitantes, pero ciudad universitaria y no deja de ser ciudad al fin y al cabo, ¿no? O sea, tampoco puedo decir que es que yo viva en un pueblo como Camarasa de Tena, pequeñito, ¿no? Y tal. Pero ¿cómo hacemos para romper ese dogma de a la ciudad se va a triunfar, al rural se vuelve fracasado, ¿no? Porque decir que el rural al final pues también es un sitio donde hay un montón de oportunidades para hacer. Siempre volvemos un poco a lo que decíamos antes de que estamos mejor conectados que nunca, ¿no? Y que a lo mejor ese binomio no está tan polarizado ahora, como que no es blanco o negro, hay muchos más grises. Y el único problema quizá es que yo, por ejemplo, con 20 años veía unas cosas y con 40 veo otras. Entonces, ¿cómo le transmites a la gente joven que además tiene el hándicap de lo que hemos dicho, que la problemática de los móviles o del estar constantemente informado sin que tú quieras estar informado, que eso es un poco heavy, es una distopía a la que hemos llegado, que tenemos más información de la que podemos digerir? Pues eso, el que ha vivido toda esa transformación se ha ido adaptando más o menos, pero el que ya nace con esa situación, pues lo tiene mucho más difícil. Entonces, digamos que yo creo que estamos más desorientados en ese sentido, porque cuando yo era pequeño, pues la primera salida que yo hacía era de Camarzana a Benavente y decía, joder, vamos a la ciudad. Luego la ciudad era Zamora. Y luego la ciudad era Madrid. Y a lo mejor a Madrid ibas una vez en la vida y no sabías ni lo que pasaba allí. Pero hoy en día sabes lo que pasa en Estados Unidos, sabes lo que pasa, o sea, sabes más de lo que necesitas. Es un poco contraproducente, ¿no? Porque al final lo que hace es confundirte. Porque entonces tú ibas afianzando tus parámetros básicos de ser humano, si eso existe, que era un poco, oye, familia, amigos, tal, afianzabas tus bases. Y hoy en día, pues redes sociales ya lo desdibujan, el WhatsApp lo desdibuja. O sea, digamos que la tecnología nos ha hecho un poco menos humanos. Entonces, eso no ayuda a que los jóvenes
tengan una visión clara de hacia dónde hay que ir. Entonces, ha habido gente como Borja Vilaseca, que es un tipo que yo he leído bastante y que habla sobre el enneagrama, que es otra de las herramientas que yo creo que ayuda a uno a conocerse a uno mismo. Y este hombre montó una cosa que se llama la Academia, que se dedicaba precisamente a coger personas de entre 18 y 20 y pico años, no me sé exactamente cómo iba el tema, para orientarles en esa fase, simplemente. Decir, oye, hazte una formación, pero ¿y qué me vas a enseñar? Nada, no te voy a enseñar nada. Solo a conocerte mejor, a entender mejor las reglas del juego, a entender mejor las herramientas que tienes en tu mano, que son a veces muy peligrosas y no somos conscientes. Y bueno, pues eso yo creo que es un primer paso. Y luego, pues sí, si una vez que tenemos a la gente joven autoconociéndose, por decirlo de alguna forma, si encima le garantizamos que en un pueblo como Camarzana, pues oye, por la vivienda, mira, por ser menos de no sé cuántos años, pues lo tienes más fácil, ¿no? O vivienda asequible. Tienes internet gratis, yo qué sé, hay países, en otros países, hay cosas que te las dan gratis o que te pagan la carrera gratis por estar viviendo en una zona en concreto. Oye, si vives aquí, no pagas absolutamente nada de tu carrera, de tus 5 años. ¿Por qué? Porque estás viviendo en un sitio que lo puedes hacer en remoto, porque hoy en día a la universidad a lo mejor podrías ir 2 días a la semana, cogerte el coche, irte a Madrid y el resto estar tranquilamente en el pueblo, concentrado y tranquilo, respirando aire limpio. O sea, al final es que el resto se ponga las pilas. O sea, no vale que nosotros hagamos un festival o un movimiento, o vosotros o otras empresas que se están movilizando al rural, pues bueno, ayuda, obviamente, pero hace falta un movimiento generalizado. No veo yo a nivel político y social que estemos en ese punto, pero bueno, habrá que ser optimistas, porque si no, entonces paramos de remar todos y entonces sí que se para la canoa. Y entonces sí que es verdad que la liamos en ese sentido. Pero sí, genial, genial explicado y puesto en común el que al final se puede incentivar. Como bien dices, ¿no? Pueden haber diferentes incentivos para que los jóvenes vuelvan al rural o se queden en el rural y se genere comunidad en el rural, ¿no? Al final también es verdad que cuando tienes una determinada edad, cuando todos éramos más pibes, lo que tú decías, 18 20 y poquitos y tal, es verdad que si tienes tu círculo de amigos, de colegas relativamente cerca, hoy en día, pues también es verdad que ahora con esto, ¿no? También la conexión, las plataformas en streaming, pues igual, en vez de ir al cine, pues quedas en casa de un colega para ver la peli en Netflix o en donde sea, no sé qué y tal, y hay cosas que se pueden sustituir y que también están bien, ¿no? Aparte de la formación que se pueda hacer a distancia con diferentes universidades. Y quería aprovechar, volviendo al Camarcio Fest, y ya para ir cerrando, y te quería preguntar si festivales como este, o este tipo de iniciativas, más que el festival en sí, que están llevando a cabo, crees que es una oportunidad para más pueblos rurales de España, ¿no? Hacer este tipo de iniciativas. Sí, a ver, nosotros vamos con los pies en la tierra, pero sí que tenemos como un sueño a medio largo plazo, que es poder estandarizar un modelo en el que mezclemos cultura, como he dicho, innovación y entretenimiento. O sea, que no es algo que al final, cuando tú montas cualquier tipo de evento, tienes tu red de contactos, tienes tu estructura, tienes tus reglas del juego, por así decir, y si el formato funciona, se puede replicar. Al final, yo creo que si esto funciona, pues en Zamora tenemos un románico espectacular, ¿no? Ahí dejaron mucha huella y en otros sitios, ¿no? Al final, igual el románico que los celtas, o sea, todo lo que tenga que ver con algo cultural, de hecho ya hay sitios donde se está haciendo esto o algo similar desde hace tiempo, ¿no? Ahí están en Astorga y hay algún evento de este tipo, en el norte, en Galicia, creo que también hay algún evento que hacen temas de celtas o incluso de vikingos, que recuerdo que le mandan los barcos vikingos desde Noruega para el evento, hechos desde allí para ese día y van en el barco, o sea, cosas que al final, bueno, nos han inspirado un poco mezclando de aquí y de allá y hemos dicho, hombre, nosotros también tenemos cosas de las que presumir, que parece que por estar en la meseta central, donde no pasa nada, ahí entre Soria, Ávila, Mora, parece que no hay, y sí que hay cosas, ¿no? Y podemos ponerlas en valor. Entonces, yo creo que se puede
y se debe, y nosotros tenemos una línea ahí de trabajo para identificar esas zonas, porque sí que queremos, como he dicho, pedir algunas ayudas y ver si de verdad hay proyecto y si nos acompañan los organismos pues de la comunidad o de estatales y bueno, pues ver si hay posibilidades. Para nosotros lo importante es crear espacios donde la gente se sienta parte de esos espacios y donde el pasado hable con el futuro. Es un poco nuestro leitmotiv, ¿no? Decir, oye, tenemos a los romanos, podemos hacer cosas divertidas aprendiendo y además podemos aprender cosas nuevas que nos pueden ayudar a tener mejores trabajos o a hacer mejor el trabajo que hacemos o a mejorar la vida del pastor. El otro día veíamos un proyecto que mezclaba tecnología con un trabajo tradicional como es el pastoreo, que era un mecanismo que le ponían a las vacas para saber dónde estaban, porque hay vacas que se crían, o sea, que están solas por ahí pastando y se perdían. Entonces el pastor tardaba muchísimo tiempo en encontrar a las vacas. Entonces con este mecanismo al final es una herramienta tecnológica que se podría haber desarrollado en el propio pueblo, por así decir, ¿no? Al final, ¿por qué no crear esos ecosistemas donde la tecnología nace en el propio sitio o nace fuera pero se acaba desarrollando allí porque se incentiva que se haga allí, en los sitios donde se está utilizando, ¿no? A lo mejor esto es un poco idílico, pero yo creo que podría tener sentido, ¿no? Y que podría ser algo por lo que apostar. Y volviendo a la pregunta inicial, yo creo que sí, que se puede replicar y que al final es un formato que no descubre nada nuevo, o sea más que mezclar cosas que sabes que por separado funcionan y encontrar cuáles son los puntos en común para hacer que se enriquezcan, ¿no? Lo que decía Goleman de resonar, ¿no? De ser líderes resonantes, que seamos capaces de coger las cosas buenas del violín, las cosas buenas de la guitarra y que eso suene mejor que por separado o que tocando solos. Genial. No, y aparte, me parece perfecto lo que has comentado de esa parte, ¿no? De resonar, porque sobre todo a veces pasa en todos sitios, ¿eh? No solo en el rural, pero yo por lo menos lo he denotado más en el rural, que a veces hay proyectos que están fenomenal, como el Camarasius, pero lo que falta es que se muestren como referentes a otros sitios, ¿no? Entonces, igual, si el festival empieza a funcionar y funciona, pues igual en otro pueblo de Zamora o en otro pueblo de León o en otro pueblo de otro lado llegan cuatro pibes y se juntan y dicen, hostia, pues igual podríamos montar un festival no con romanos, sino con lo que sea, ¿no? En nuestro pueblo, o podríamos montar una asociación para fomentar tecnología y cultura o lo que sea, y al final sirve como ese referente que hace que las cosas empiecen a funcionar, ¿no? Como la gente al final, el efecto espejo este funciona muy bien, ¿no? Cuando se ven reflejados en las realidades y alguien dice, hostia, pues si lo están haciendo ellos en un pueblito de cientos de habitantes de Zamora y tal, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros en este pueblito de Granada, de Valencia, o de donde Sí, sea, ¿no? Yo creo que eso es lo sí, eso importante. sería dejar legado, ¿no? Lo que dice, no me recuerdo quién decía que iba en el tren en la India una mujer y iba tirando semillas todo el día y decía que no sabía ni cuándo iban a crecer, ni dónde, ni nada, pero ella sabía que eso en algún momento serían flores. Y bueno, pues esto es un poco esa idea, ¿no? Al final, cuando te lanzas a alguna iniciativa del tipo que sea, pues siempre puedes ser referente o tienes esa opción y que luego también hay siempre recelo. Es verdad que nosotros, toda esta iniciativa es altruista, intentamos que los costes no sean mucho mayores o sea, que los ingresos sean equiparables a los costes, que no haya pérdidas, pero que sea algo que se sostenga, ¿no? Que si mañana alguien te llama desde un sitio y dice, oye, que quiero hacer esto, yo te ayudo, no te preocupes. Es cuando las cosas nacen de una necesidad o de un interés desinteresado, valga la contradicción, eh, hace que sea más fácil la colaboración. Que si mañana te llama alguien de Granada, como dices tú, vas a decir, bueno, ¿cuándo empezamos? Pues me voy allí, venga, hablamos, yo te explico cómo lo he hecho, o vemos cómo trabajamos juntos, o nos juntamos, o etcétera. Y eso también hace que cuando vas a hablar con inversores, uno de los partners que tenemos nos preguntaba, bueno, ¿y qué gana Icarus? Y yo le decía, pues casi es lo contrario, ¿qué pierde? Porque
porque vas desde esa perspectiva y eso a las grandes empresas y a la gente que está acostumbrada a manejar grandes presupuestos les cuesta entender, ¿no? Decir, no, pero Claro. si pongo esto aquí, ¿por qué no me va a producir más? Ya, porque no lo produce a corto plazo. Estás invirtiendo en otro formato, ¿no? Tienes que entender que no es el pongo tres y saco cinco. No, no, no funciona así. Sí, y aparte, me ha gustado mucho que hayas cambiado el verbo porque creo que tenemos que empezar a verlo, ¿no? Como en vez de perder, invertir, ¿no? Y hay cosas que son ese capital más paciente o ese capital más slow que al final tienen que permear y que después también tienen impactos que no solo tienen por qué ser económicos, pero que a la larga terminan generando impactos económicos también, porque tú vas plantando una semilla, lo que tú decías, pues al final, oye, vuelve gente, eso conecta, se puede generar una marca que luego incluso se pueda llegar, entre comillas, a franquiciar o un knowledge que no, una base de conocimiento que luego se pueda replicar o vender o este tipo de cosas. Pues, Oscar, voy a dejar que nos quedan, yo por ser también respetuoso con el tiempo y con las agendas, nos quedan 4 minutitos, entonces no sé si alguien de las personas que tenemos por aquí, si Marta, Erika, Caroline, Rebeca o Luis, ¿tienen alguna pregunta? No tenemos nada por el chat, han estado un poco tímidos hoy las personas que se han unido al webinar, entonces no sé chicos, chicas, quería aprovechar por si alguien tiene alguna pregunta y si nadie tiene ninguna pregunta, yo simplemente, porque es tradición en el webinar para tenerla siempre por ahí, photo finish, por si alguien también quiere abrir cámara y nada, y agradecerte pues todo lo que has compartido, que creo que ha estado genial. Por aquí Erika pone que es súper interesante, que gracias Oscar, ¿vale? Pues chicos, si no hay ninguna pregunta, entonces nada, yo a la de 3 voy a hacer una photo finish. Repito, quien quiera abrir cámara, que abra cámara y quien no, pues nada, si no, estamos Oscar y yo por aquí en modo galería y sin problema. Así que nada, le voy a dar por aquí caña. Uy, perdón, ya no sé por qué. Ahora sí, estaba cogiendo esto el comando. Vale, perfecto. Pues Oscar, cuando quieras a la de tres, una, dos y tres. Uy, genial. Pues muchísimas gracias, Oscar. Pondremos, por supuesto, invito a todo el mundo a que siga al Camarsius Fest, a que siga a Icarus. Lo pondremos en la información del webinar en YouTube, tanto cuando lo compartamos en redes sociales, que ha sido un placer. Seguiré y seguiremos Igualmente. de cerca el festival y la evolución de esa asociación y que ha sido un placer pues, tenerte por aquí. Igualmente, gracias por este ratillo y por escucharme y a la gente que ha estado por ahí, pues que cualquier cosa o cualquier duda o algo que quieran comentar, pues que ahí estamos. Ya te pasaremos los datos y que nos pueden preguntar luego por email o lo que sea. Perfecto. Pues nada, pues muchísimas gracias. Que tengas muy buena Vale, tarde, hasta Oscar. luego, Chao. gracias.